Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en el Colegio de Arquitectos con José María Ezquiaga, un escenario que le resulta a nuestro protagonista muy habitual porque estamos con una de las mejores y más amuebladas mentes del urbanismo actual español. José María Ezquiaga tiene una trayectoria extraordinaria en lo académico, también en lo profesional y sobre todo, que es lo que nos trae aquí, tiene una experiencia acumulada en cómo se está desenvolviendo esa herramienta de transformación social que es el urbanismo. Con él, precisamente, arrancamos esta edición de Conversaciones con Eñe. No creo que pudiéramos encontrar una voz más autorizada en España para hablar de ese gran reto que es el urbanismo en las ciudades de hoy, fundamentalmente en España. Así que, José María, pues empezamos a modo de introducción sacándote, si me lo permites, todo ese partido. Va a ser muy difícil, ¿no?, extraer todo el talento que acumulas, pero sí que es verdad que después de una pandemia, después de que la situación social está convulsa, agitada, también en lo urbanístico, ¿cuáles son, a tu juicio, los retos principales que debe de abordar el urbanismo? Estamos hablando en Logroño, pero imagino que eso vale. Esa reflexión vale para cualquier escala en Logroño y en cualquier ciudad ahora española, ante esta situación en la que parece que hemos redescubierto la ciudad, parece que estamos redescubriendo el espacio público. Bueno, si me permites, antes que nada, agradecerte la amabilísima presentación, ¿no? Voy a tener que decir aquello de que va a ser difícil estar a mi altura después de la presentación. Decir que estamos en un momento muy bonito, muy interesante para las ciudades, ¿no? Llevo toda la vida dedicado al urbanismo y tiene sus más y sus menos, pero ahora por fin parece que las ciudades han encontrado su acomodo, ¿no? Este va a ser el siglo de las ciudades, igual que el 19 y el 20 lo fue más de las naciones, ¿no? Y en este sentido hay desafíos también muy importantes delante de nuestros ojos, ¿no? En el ámbito ambiental, en el ámbito social, en el ámbito también de las infraestructuras que van ligadas a nuestros modos de vida, ¿no? Voy a intentar en la conversación narrar en la manera más ordenada posible como 3 o 4 puntos, ¿no? En primer lugar, tenemos la suerte de ser parte de una sociedad que hace tiempo, hace ya casi 80 años, que confió en el urbanismo como una guía para mejorar el medio ambiente y las ciudades, ¿no? Cuando uno viaja fuera del ámbito de Europa, ¿no?, y de los países más desarrollados, te das cuenta que eso ya es un privilegio, ¿no?, sin ninguna duda. Es decir, cuando lees la última agenda urbana de Naciones Unidas, te das cuenta que están exhortando a todos los países a que sigan la senda de tener legislaciones del suelo, entender el concepto de sentido social de la propiedad, ¿no?, de función social de la propiedad, particularmente en relación con el suelo. Bueno, entonces, después de esta primera aproximación, podemos decir que Europa es un poco precursor, ¿no?, precursora como espacio público. Como espacio, sí, sin duda. Y en nuestro país, pues particularmente, el urbanismo ha ido cobrando más y más importancia, ¿no? Y yo diría que se ha tomado realmente en serio, muy asociado a la etapa de recuperación democrática, ¿no? Ahora bien, también tiene sus problemas. Durante todo este tiempo, en algún momento, hemos ido olvidando los fines, el por qué realmente tenemos todo este aparataje, ¿no?, del urbanismo, de los planes, ¿no?, a las escalas territoriales, a las escalas de ciudades, de barrio, ¿no? Ha quedado un poco eclipsado, ¿no?, casi por la misma norma, etc. Así que estamos en un momento en que tenemos que tomar 2 líneas paralelas y yo creo que muy importantes. Una es la de afrontar nuevos retos, los nuevos retos. Y la segunda es que va ligada a la primera, es desburocratizar un urbanismo en realidad muy cautivo todavía de los viejos retos, ¿no? Hace 80 años casi lo más importante era que se urbanizara antes de edificar, y ya era un logro, que todavía no se ha conseguido en gran parte del mundo. Sí, ¿no? Se mantiene eso, sí. Esa idea de prevenir. Después fue conseguir los suelos públicos mínimos para las dotaciones, ¿no? Hemos ido incorporando después problemas en relación con la movilidad sostenible, el medio ambiente, y ahora tenemos temas muy importantes como son el tema del cambio climático, el tema también de la cohesión social dentro de la propia ciudad, cada vez más variadas, ¿no? Sin duda, cuando se fundó la Ley del Suelo en los años 50 o en los 70, el tema de una España diversa
no era una realidad, era una España relativamente homogénea. Nuestros trabajadores eran los que aportaban diversidad en Alemania o en Italia o en otros lugares, ¿no? Ahora somos nosotros los que nos encontramos también con la necesidad de empezar a plantear en nuestros proyectos urbanos, ¿no?, esta dimensión de la diversidad, que no era una cuestión relevante hace un tiempo, igual que no lo era el cambio climático, aunque seguramente que el cambio climático estaba ya detrás de nosotros, ¿no? Es decir, creo que tenemos, por sintetizarlo, esa doble condición. Primero, ser capaces de leer y de asumir los nuevos retos, y segundo, ser capaces también de innovar la respuesta a los nuevos retos. Es decir, necesitamos nuevos planes para hacer frente a nuevos problemas y hacerlo, a ser posible, no solo desde la plataforma, ¿no?, digamos, la torre de marfil de los sabios o de los burócratas, ¿no?, sino hacerlo mucho más cercanos a la gente. Al hilo de esto, es muy común la tendencia a decir: el planeamiento me ha quedado muy bien, pero el planeamiento debería de tener una escala humana o un cierto compromiso social. Yo no sé si es muy pertinente calificar el urbanismo que se avecina, o por lo menos yo así lo percibo, con el calificativo de urbanismo social. Es decir, que la escala humana sea la verdadera dimensión del planeamiento o del instrumento urbanístico en cada caso, ¿no? En el caso particular de Logroño, lo siento, lo percibo muy cerca, porque probablemente por el tamaño de Logroño se sienten muy próximos los problemas de la gente, y parece que el urbanismo pues también tiene que ser sensible a esa realidad. Por eso, yo no sé si es un poco, soy profano en el tema, pero hablar de urbanismo social puede ser correcto como reto. Sí, sin ninguna duda. Esta idea además ha venido de sociedades donde se afrontaron problemas muy graves, ¿no? La acuñaron, existe desde siempre, pero se acuñó publicitariamente un poco en Medellín, que es una ciudad donde a través de acciones urbanísticas lograron revertir una ciudad que salía en los periódicos y era conocida internacionalmente por el crimen, ¿no?, en una ciudad que ahora mismo es ejemplo para otras que sí tienen problemas parecidos, pero en nuestro país y en la escala de Logroño, claro que hay problemas de ese nivel y cuestiones que se tienen que afrontar. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la proximidad, ¿no? En general, desde los años 50 hemos ido diseñando las ciudades pensando en el automóvil. El automóvil era la gran salvación y hemos ido adaptando las ciudades cada vez más al automóvil. Eso ha terminado favoreciendo el que no nos importaran las distancias, ¿no? Podemos decir, ¿qué más da que estar a 30 kilómetros? Había una buena autopista, eso no tenía mayor trascendencia, ¿no? Ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese diseño basado solo en el automóvil, ¿no? Y Logroño, yo creo que no es aventurado decir que, por así decir, ha estado al margen de esa, digamos, dispersión y explosión urbana que significó el automóvil. Ha sido desde mucho tiempo, ha sido fiel a la idea de una ciudad relativamente compacta, ¿no? Y en ese sentido, como Vitoria o como Pamplona, aunque todas ellas tienen también problemas más recientes en su entorno metropolitano, ¿no? Una ciudad que en realidad ya respondería al ejemplo que nos dice Naciones Unidas o la Carta Española de una ciudad compacta, ¿no? ¿Qué es una ciudad compacta? Pues hombre, es el centro de Barcelona, sin duda, o el de Madrid, ¿no? Si uno amplía la escala y pese al área metropolitana de Madrid, ya no somos tan compactos, ¿no? Lo mismo en Barcelona, si vemos el entorno metropolitano, hay áreas muy extensas, de muy baja densidad. Por suerte, las ciudades medias de esta escala, ¿no?, yo creo que son muy importantes para ejemplificar esa idea. La otra cuestión es que estamos intentando, en las ciudades grandes, se está intentando recuperar la idea de barrio, la idea de cercanía, la idea de resolver las cosas, la mayor cantidad de posibles gestiones caminando, simplemente de una manera amigable, ¿no? Sobre todo la relación de los niños, el colegio, la escuela, los equipamientos esenciales y tal, ¿no? Cuando empezó el urbanismo hace los años 20, hace un siglo largo, la manera de diseñar las ciudades era así, porque claro, no había automóviles en cada familia, entonces para la larga distancia estaba el tren o empezaba el tranvía, ¿no? Ni siquiera había autobuses todavía como hoy los tenemos, y por tanto había que diseñar todo, el mercado y la escuela eran el centro del mundo, ¿no? Y ahora nos da envidia pensar, ¿no?,
que se diseñaban barrios y ciudades con todo tan cercano, tan a mano, ¿no? Esto de la idea de la ciudad cercana, incluso que ahora tan de moda, de los 15 minutos, etc., en realidad es un poco recuperar o no perder donde todavía esto se tiene, y sin duda en Logroño se tiene. No en todos los barrios, pero en muchos, ¿no? Y en cambio, en las ciudades más grandes se ha tendido a especializar, los tejidos a expandirse mucho, a crearse esos distritos centrales donde solo hay trabajo, hay empleo, hay comercio, pero ya apenas hay vivienda. Todo esto produce una patología que es difícil corregir, pero que ahora se está planteando. Por tanto, muchos de los temas de las agendas urbanas de Naciones Unidas o de la propia agenda española, ¿no? De alguna forma se reflejan en ciudades como Logroño. Tienen cerca los ámbitos agrícolas, el paisaje rural, el paisaje natural, todavía la hidrografía es importante y tiene un protagonismo, ¿no? En las grandes metrópolis y conurbaciones metropolitanas esto ha quedado diluido y ahora cuesta mucho esfuerzo recuperarlo, ¿no? Claro, digamos, el mensaje para las ciudades medias, que yo son las que veo que tienen el mejor futuro inmediato, ¿no? Es no dilapidar ese capital, ¿no? Ese capital natural, histórico, de morfología, que va unido también a un capital humano, claro. Al hilo de eso, aterrizas en uno de los temas que probablemente estén más en el centro del debate político, urbanístico. Me he permitido el traer este libro, ¿no? La Ville de Demain, de Philippe Paneret. Habla de la autenticidad de las ciudades. En el caso de Logroño, la autenticidad, la identidad de nuestra ciudad está residenciada fundamentalmente en el centro histórico, que es la parte urbana, como tú bien conoces, más próxima al río Ebro, que condiciona todo el planeamiento urbanístico, a mi modo de ver, de Logroño, ¿no? En ese diálogo constante con el desplazamiento hacia el sur y, por otra parte, la necesidad de implicar, de integrar el río Ebro en la trama urbana. ¿Qué retos puede servir de ejemplo, ¿no? La reflexión en torno a Logroño? Integrar el río Ebro, sacarle todo el partido a nuestro patrimonio histórico, que no sé si es mucho o poco, pero es el que tenemos, es el que nos da nuestro sello particular como ciudad. ¿Qué opinión? Sí. La primera idea es que Logroño es una ciudad que goza de buena imagen, tiene marca, eso lo percibes, ¿no? Y yo lo contrasto casi cada día, ¿no? Al moverme, no ser natural de Logroño, ser en este caso pues un visitante bien acogido, ¿no? Paneret, el profesor Paneret es un magnífico urbanista y arquitecto que lleva mucho tiempo estudiando cómo las ciudades, por así decir, el ADN de las ciudades, ¿no? Y claro, le diríamos que le repatea mucho la falsificación que ahora es habitual, ¿no? Recrear un poco esto que bromeamos, pero que vemos un poco en Oriente, en Asia, ¿no? De recrear, ahora vamos un trocito de París, ¿no? O un trocito de estas Disneylandias, ¿no? Que a veces incluso se revisten un poco de eco-Disneylandia, ¿no? Entonces, él, igual que UNESCO, ¿no? Habla de lo auténtico, y lo auténtico no siempre es lo más bonito, ¿eh? Correcto. Al final, la piedra, ¿no? Estamos en el Colegio de Arquitectos, en un edificio histórico, ¿no? No es tan cómodo como si estuviéramos en un edificio de cristal, ¿no? Pero no cabe duda de que esa autenticidad, ¿no? Es una solidez, ¿no? Y además nos reconcilia con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra memoria, ¿no? En este sentido, yo diría que la autenticidad es doble. Por un lado, hay que tener la idea de autenticidad llevado no solo a la piedra, sino también a las personas, a la gente, ¿no? Es un tema muy interesante, porque a veces los arquitectos nos centramos mucho en la piedra, pero en realidad los componentes de una ciudad son tres: la piedra, las personas y las actividades económicas de las cuales las personas y las piedras existen, ¿no? Sin vida económica una ciudad decae, al final es interesante, nada, interesante. Y la piedra es, en última instancia, donde habitamos, ¿no? O sea que no solo es para contemplar, es
es la vida, ¿no? La vida de la propia gente, ¿no? Pero esos tres componentes a veces se olvidan, ¿no? Sobre todo, o se enfatiza el económico y no se enfatiza el humano, o se enfatiza la piedra pero no el económico. Tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio, sin ¿no? ninguna de esas tres cuestiones, ¿no? Y este es el desafío de las ciudades medias, ¿no? No hay ninguna duda de que en los requisitos de calidad de vida, digamos, sostenibilidad desde el punto de vista del modelo compacto, la capacidad de relación con la naturaleza y el paisaje, tanto natural como sobre todo el rural, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Ahora todo eso lo recubrimos en la idea de infraestructura verde, que en realidad es una palabra que se ha generado para subirle un poco de dignidad al concepto, ¿no? Claro, siempre los medioambientalistas adolecían, decir, nosotros hablamos como de infraestructuras, hablamos de ámbitos blandos, ¿no? Frente a las infraestructuras severas, ¿no? Las de la movilidad, las de las infraestructuras de saneamiento, etcétera, etcétera. Esas son infraestructuras costosas y de hormigón, ¿no? La idea de infraestructura verde lo pone al mismo nivel, ¿no? Necesitamos tanto la infraestructura verde como necesitamos las infraestructuras de movilidad, de saneamiento, de energía, de comunicaciones, etc., ¿no? Ambas son realidades de nuestra vida, ¿no? Y yo en este sentido creo que todavía no se ha producido en el entorno de Logroño esa mistificación, ¿no? Que se ve en la portada misma del libro, ¿no? En el cual pues, se recrean paisajes que no existen en ningún sitio, ¿no? No son ni suizos, ni son franceses, ni son latinos, ¿no? Y bueno, siempre la arquitectura tiene un punto de imaginación y a veces de un punto falsario, ¿no? Este falso español de California, ¿no? Que es además como la arquitectura en la ciudad jardín de más pátina de prestigio, pues es realmente, ahora como dirían los jóvenes, fake, ¿no? Fake. ¿no? Pero no cabe duda de que hay otra manera que también es innovadora y no es falsaria, ¿no? Que es interpretar nuevas formas de habitar, ¿no? Contemporáneas, ¿no? Y que no necesariamente sean seguir exactamente las del pasado, ¿no? En este sentido, Paneré es quizá muy ortodoxo, ¿no? A él realmente la ciudad que le gusta es la Francia de siempre, la, de ¿no? siempre. La rural, la que tiene, ¿no? El París de toda la vida, ¿no? Con ese perfil, ¿no? Tan característico en cada una de sus calles, ¿no? Pero también hay que darle un espacio a la arquitectura contemporánea, ¿no? y al urbanismo contemporáneo, ¿no? De ser capaces de crear nuevos espacios también con identidad, o sea, de que seamos capaces también en el siglo XXI de crear identidad, no solo la identidad sea reconocerla en el pasado. Volviendo un poco, me inspiraban un poco de alguna manera tus palabras, los componentes clásicos del urbanismo. Hay una parte que parece que toma forma siempre, ¿no? Que es inevitable en el discurso, que es todo lo que se relaciona con lo verde, ¿no? Con Ciudad Verde y tal. Yo pienso, es mi particular opinión, que Logroño puede, ya no me refiero a ser ciudad verde, que parece que es una cosa como, si me lo permites, casi superada, ¿no? Que tiene que tener el componente verde, sino es una ciudad circular. Incluso desde un punto de vista geográfico, yo soy de los que participo de la idea de que Logroño es una ciudad en un parque, ¿no? Dicho de una manera metafórica. ¿Por qué? Porque está rodeado por una superficie verde que únicamente necesita de una conexión natural que la haga posible tanto desde el punto de vista peatonal como incluso, yo creo que ese es uno de los retos. Y el otro gran reto, a mi modo de ver, es cómo sacar todo el potencial al río Ebro, que parece una avenida con una vocación de centralidad que no acabamos de encontrar en Logroño, por muchos esfuerzos a veces que se han emprendido, ¿no? Al respecto. No sé si... Sí. En realidad el tema de recuperar los ríos es relativamente reciente. Pensemos que Madrid hace en realidad 4 días que ha recuperado el río, ¿no? El río se ennobleció en el caso madrileño en los años 40, se le hizo monumental, se le forró en granito, ¿no? Y luego en los años 70 le colocamos una autopista encima, fue penoso, ¿no? Y ahora es un gran parque. Bueno, yo diría que, claro, el río no es un río, el Logroño, el Ebro sí es un río, ¿no? Esto es un elemento, es como un Sena, claro. En fin, o el Rin, ¿no? Hay ejemplos también recientes como Zaragoza, por ejemplo, aprovechó muy bien la Expo para recuperar todas las bandas del río, ¿no? Con un criterio además paisajístico, no todo, evidentemente una parte del río era ya muy urbano, ¿no? Pero en otras pues hay actividades que conviven incluso con la inundabilidad, ¿no? Y que
parques, que no pasará nada porque en algún momento, si hay crecidas, pues puedan ser ocupados por el agua y luego recuperados de nuevo, ¿no? Es decir, que ahora sí hay, digamos, hay un buen lenguaje sobre eso, ¿no? Y que no necesariamente signifique urbanizar el río, ¿no? Yo creo que ahora mismo el enfoque es cada vez más blando, ¿no? Pero al mismo tiempo yo soy un gran defensor, y sé que esto es polémico, de que los paisajes naturales y rurales se puedan disfrutar. Claro, correcto, Es decir, que Yo, si incluso tenemos viñedos, tendrá sí. que haber caminos para poder pasear entre los viñedos, ¿no? Sí, sí. El río tendría que poder ser recorrido Sí, sí. por la gente, disfrutado, ¿no? Y creo que cuando la población, ¿no? Reconoce los sitios, los disfruta y los usa, los defiende, ¿no? Entonces ahí es la mejor garantía de que esos espacios van a ser siempre... Por tanto, hacer accesible el paisaje, es preservarlo, ¿no? Es preservarlo. No solo se preserva poniéndole puertas al campo, correcto, ¿no? Sino Se preserva también haciéndolo, disfrutándolo de una manera ordenada, claro, ¿no? Pero no estoy pensando en hacer un mega aparcamiento para ir a hacer picnic todos los sábados a tal, ¿no? Sería contraproducente, ¿no? Pero yo creo que ya está ocurriendo, ¿no? Que esa sensibilidad está, ¿no? Pero bueno, es un cambio de mentalidad, porque las ciudades en general dieron la espalda a los ríos, dieron la espalda a la costa, ¿no? Esa es un poco la reflexión. También tenía una lógica climática, y tenía una lógica, ¿cuánto les ha costado, ¿no? Estoy pensando en un Valladolid, ¿cuánto tardó, ¿no? en saltar el río, una ciudad del tamaño de Valladolid, ¿no? Pues realmente hasta muy entrado el siglo XX no lo hace, ¿no? Y en general ahora los primeros frentes de agua, ¿no? Y los frentes fluviales, yo creo que son de los espacios que tienen más valor de la ciudad, ¿no? Y en el caso de Logroño la paradoja es que era como un patio trasero, ¿no? Efectivamente. Bueno, es verdad que hay esfuerzos, y yo, por lo que dices, también comparto la idea de que hay que seguir con ese, continuar con ese esfuerzo de integrar, de disfrutar, ¿no? Sí, incluso que llegue a ser una fachada urbana importante, ya lo es, ¿no? Tiene el palacio, hay ya muchas actuaciones, ¿no? Que han cambiado ese sentido, ¿no? Vamos a otra cosa que probablemente a ti también te resulte familiar y que imagino que luego tendremos ocasión de profundizar, hablando de la regeneración y rehabilitación. ¿Crees que en las ciudades, y en particular en Logroño, se deben de hacer esfuerzos por aplicar una cierta cirugía imaginativa urbana? Es decir, repensar espacios de las ciudades que estaban a veces ahí y que a lo mejor con un poco de imaginación, un poco de creatividad arquitectónica, se le puede sacar un potencial más estético, más habitable, y que las viviendas que están a su alrededor puedan ser más habitables y más integradas, ¿no? en ese espacio. Sin duda. Esto ahí pasaríamos de la escala urbanística al diseño urbano, ¿no? Y ya incluso a la escala arquitectónica, ¿no? En realidad tenemos muchas escalas, todas ellas tienen mucha relación. A veces, para acertar en la escala territorial tienes que actuar en escala pequeña, ¿no? También, como la acupuntura, ¿no? Esto de poner la agujita en el sitio adecuado, ¿no? Entonces, en el caso urbano, justamente pasa en muchos casos al revés. Para poder regenerar un entorno urbano, un centro, ¿no? Viene muy bien el poder mejorar espacios concretos, ¿no? Donde la gente se reconozca y donde se pueda plantear, ¿no? Ahí tenemos que encontrar un equilibrio entre la creatividad a veces desbordante que tenemos los arquitectos, ¿no? Y la idea de innovar, ¿no? Que eso es un poco en nuestro ADN, ¿no? Innovar. Con ese realismo, ¿no? Necesario. Con el sentido de la gente. Yo diría que simplemente con poner a los arquitectos a tener que dar cuenta de lo que quieren hacer a las personas, ¿no? A los habitantes, ¿no? Pues se aprende muchísimo, ¿no? Yo he tenido que hacerlo muchas veces a lo largo de mi vida y tengo que decir que es quizá el mejor aprendizaje. Te baja los humos, ¿no? Te hace ser mucho más humilde, ¿no? Y ves las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Porque nosotros en general enseguida imaginamos, nos vemos en las revistas, ¿no? Esto, el proyecto, pero ha habido muchos proyectos, ¿no? Y estaba a punto de decir alguno, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Que fueron éxitos de crítica y tal. Sí. Y que la gente los ha abandonado, ¿no? Es decir, los ha repudiado, no los ha hecho propios, ¿no? Claro, entonces, correcto. Y otros, a lo mejor menos valorados, o plazas muy sencillas que tienen una vida, ¿no? Y que la gente... Entonces, aquí se trata de combinar un poco esas dos cosas, ¿no? Primero, en detectar esos sitios, ¿no? Esos lugares, ¿no? Que pueden ser una pequeña placita, un rincón, un edificio emblemático, un solar... y luego combinar esa idea, ¿no? Yo creo que la nueva generación de arquitectos es mucho más sensible
y me consta que aquí en Logroño sin duda también, a este sentimiento de la gente. O sea, se sienten más parte de... Quizá los arquitectos también tenemos el pecado de haber sido élite una época, ¿no? Y haber estado un poco más distanciados de los problemas comunes, ¿no? Pero con esas dos condiciones se puede hacer una obra que en muy poco tiempo, con unas cuantas actuaciones, de pronto da la sensación de que ha cambiado, ¿no? Imagino que ya conoces que aquí en Logroño tiene lugar una experiencia muy parecida a esto que estamos hablando, que se llama Concéntrico, que busca precisamente, bueno, pues identificar espacios y darles, sí, bueno, ese toque de creatividad. A veces es verdad que sí, irrealizable, pero bueno, pero interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, Concéntrico es un fenómeno porque es otra de las cosas que aquí tenemos que decir que nuestro amigo Javi Peña es un figura porque ha colocado digamos también Logroño en ese mapa internacional. Es que al final hablas Basel, Logroño, ¿no? Sí, 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 sí. A mí es un orgullo, ¿no? A mí también me lo parece. En realidad, a través de estas efímeras que se hacen, ¿no? Yo creo que obligan a ver el espacio de otra manera, ¿no? Y en realidad el arte siempre nos interpela así, ¿no? El arte siempre no ha sido conformista, ¿no? Siempre nos ha terminado en el primer momento sorprendiendo, desasosegando, ¿no? Y Concéntrico yo creo que marca una pauta también de un tipo de creatividad y de relectura de la ciudad misma, ¿no? que es pedagógica, ¿no? Haría falta, digamos, que esto se complemente. No claro, lo he vivido aquí en Logroño, ¿no? En la semana, ¿no? Pero bueno, si esto se lleva a Madrid, con mucho, y sí conozco, pero me imagino a los niños disfrutando en muchas de esas... Sí, es una fiesta, ¿no? Casi destruyéndolas, ¿no? Con gusto, ¿no? Pero que a lo mejor eso es lo mejor que le pueda pasar, ¿no? Por ese efímero, ¿no? Cumplir, ¿no? su función, ¿no? Vamos a ir acabando. Hay dos preguntas que yo no quiero dejar de plantearte. Evidentemente, aquí has mencionado también en esa síntesis perfecta del urbanismo el componente económico. Logroño tiene relacionado con el urbanismo, tiene dos cuestiones fundamentales. Un comercio que ha sido muy pujante y que ahora mismo no atraviesa sus mejores momentos, muy pegado a la calle, muy pegado a la ciudad. Y en segundo lugar, pues una actividad industrial que evidentemente ahora está en revisión, fruto de la actividad económica en el que hay nuevos usos, nuevas actividades económicas, nuevas funciones que necesitan también su espacio al que el plan general o el instrumento correspondiente tiene que dar acomodo, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, y tiene además este tema de ese perfil vinculado al vino, ¿no? Y a esa agricultura de calidad, ¿no? Pero también en el ámbito tecnológico, ¿no? Yo veo un triángulo, se ha hablado mucho de los triángulos de estos mágicos en ciudades del Mediterráneo y tal, pero este entorno Pamplona, Logroño, Vitoria, además he tenido la suerte de conocer las tres ciudades, ¿no? Me parece interesantísimo. Son distintas y complementarias, ¿no? Tanto la capital navarra como la capital del País Vasco en los últimos tiempos han hecho un esfuerzo en el ámbito de una reconversión tecnológica, ¿no? El caso de Vitoria ahora mismo el entorno de Vitoria es el área más industrializada de España, sorprendentemente, en ratio comparativo, no por cantidad, sino por relación, ¿no? Y también el entorno de Pamplona la sido, ¿no? Yo creo que ahí es el desafío de Logroño, está en primer lugar sacarle sinergia a esa cuestión, ¿no? Por otra parte está la conexión con Zaragoza, que también es interesante, ¿no? Yo creo que la alta velocidad será un elemento importante porque acortará esas distancias, ¿no? Y que la apuesta más importante está, yo creo que por fomentar principalmente la innovación, ¿no? Las tres son ciudades medias bastante semejantes en muchos aspectos, ¿no? Que tienen, yo creo que un recorrido, es decir, no las veo candidatas a la España vacía, ¿no? Otra cuestión... Me reconforta oír eso. Otra cuestión es que no absorban mucho de su entorno también, ¿no? Puede haber una Rioja vacía y un Logroño más potente. Es más difícil porque el tema del vaciamiento es muy relativo. Es esa escala global, ¿no? Todos cedemos o todos
parte de nuestro activo en favor de hubs o de centros más potentes, ¿no? Estamos hablando de centros bancarios, pues Frankfurt es más potente que Madrid, no hay duda, ¿no? Sí, Londres, sí, por sí. supuesto, lo es, o París, ¿no? En el ámbito, yo diría que de la tecnología, la apuesta es perfectamente accesible, ¿no? Pero implica una política industrial específica, no estamos tanto en el territorio del urbanismo, ¿no? Aquí yo, después de muchos años de experiencia profesional, diría que no podemos caer en el pensamiento mágico de dibujábamos un polígono industrial, ¿no? Y decíamos, ya está la tecnología, ¿no? Claro. Eso es un poco del chamán, ¿no? O sea, necesita políticas, paciencia, una sociedad emprendedora, cambios de mentalidad mismos, ¿no? Capacidad de atracción en muchos casos de talento foráneo, ¿no? Pero con constancia es factible. ¿Qué elementos tiene? Además de la cercanía, de que estamos hablando de un sistema de ciudades, ¿no? Que no pertenecen ni siquiera a la misma comunidad autónoma. Tengo el atrevimiento de hablar Sí, sí, de sí, una está cuestión bien, que no, hay una sí, confluencia, sí, sí. que tienen sinergias mutuas sin ninguna duda. En el caso de las tres, tienen un paralelismo de tener un territorio, un paisaje agrícola valioso y todavía además en producción importante, sobre todo en el caso de la Llanada y el caso de Logroño, ¿no? Y además de eso, un perfil muy caracterizado, ¿no? En el caso de Logroño, yo creo que el tema de la marca asociada a Rioja, asociada al vino, es un tema importantísimo, ¿no? Y que asociado al vino puede terminar habiendo microchips, o sea, Sí. o lo que ahora Es hablemos. cuestión Es de decir, aplicar innovación, ¿no? aplicar innovación Ah. en ese punto, ¿no? No soy yo en este punto el mejor especialista, ¿no? Para ver cuál debe ser la estrategia económica, ¿no? Pero casi todos los casos de éxito sacan partido de las precondiciones ambientales, sociales, urbanas del lugar, ¿no? Y sobre eso y la marca hacen cabalgar la atracción de innovación, ¿no? Porque ahora sabemos que precisamente por estas cuestiones las ciudades que al mismo tiempo cooperan también compiten, ¿no? Y compiten en la atracción del talento. Del talento. Y la última, que lo has mencionado también, pero que también de una manera u otra condiciona, ¿no?, nuestro devenir como ciudad, como territorio. Decía Alfonso Vegara, ¿no?, otro colega tuyo, que Logroño es un poco ciudad-región, es decir, que está interconectada con todos los pueblos. De hecho, yo creo que Logroño no se entiende sin la realidad de los pueblos, por la presencia, por la proximidad, por lo puramente emocional. Pero decía que te planteaba la última pregunta, que guarda relación con un proyecto transformador en Logroño y también con el futuro. Me estoy refiriendo al proyecto de integración del ferrocarril en Logroño, que son prácticamente 6 kilómetros, pero porque además da sentido al otro gran reto, que es el reto de las comunicaciones. Tú has mencionado que Logroño tiene que estar interconectado, no Logroño, La Rioja tiene que estar interconectado, y fundamentalmente por tren, ¿no?, que es por donde van ahora los derroteros en la comunicación. Así que eso, traducido a escala local, ¿eres optimista respecto a lo que se nos pueda avecinar en Logroño desde tu perspectiva? Sin duda. Primero, además conozco bien el proyecto por amistad con Ábalos y Herreros, los arquitectos, y con Iñaki, ¿no?, que se hizo cargo del proyecto hasta su ejecución final, ¿no? Y de hecho participé en la elaboración urbanística en su momento, ¿no? Porque ellos necesitaban en algún momento también un poco un expertise específico y ahí ayudamos. Y es un enorme éxito porque ahora mismo, cuando uno sigue el mapa, ¿no?, de las integraciones urbanas del ferrocarril, un poco en toda España, ¿no?, te das cuenta que la escala de Logroño al final ha funcionado mejor, ¿no? No tiene el potencial de otros ámbitos que... Sí, por escala, ¿no? Por escala, ¿no? Pero claro, tras la crisis, ese potencial, o sea, se le han bajado los humos en muchos sitios, ¿no? Estoy pensando en Zaragoza, ¿no?, un poco, ¿no?, también, ¿no?, donde se planteó mucho, una gran esperanza alrededor de la estación y del ferrocarril, y luego no ha sido tanto, ¿no? A largo plazo se irá todo completando, pero... Y en el caso de Logroño, sin ninguna duda, además, va a tener un impacto en potenciar todavía más esa integración de la ciudad. Hablan de la integración urbana del ferrocarril, pero podríamos decir también de la integración de la ciudad misma, ¿no?, una vez superada la herida del ferrocarril. El tramo soterrado es muy grande, ¿no?
y el efecto es milagroso, ya se verá aquí, ¿no? Bueno, ahora está un poco atascada, pero ya eso es otra cuestión, Sí, eso es el debate político. Pero cuando ocurra, ¿no? Estaba pensando en una decisión aparentemente medioambiental, ¿no? Como fue el tema del soterramiento de la autopista esta urbana, la M30 en Madrid, ¿no? Que fue una decisión muy visionaria de Gallardón, ¿no? en su momento desde la alcaldía. Bueno, al final los efectos que ahora mismo son más llamativos no son solo que las personas hacen ciclismo, pasean, es un lugar de encuentro, ¿no? Sino también es verdad que se ha superado la barrera norte-sur, ¿no? Es que de pronto han entrado en valor barrios. Correcto. Y han entrado en valor en todos ha hecho los permeable sentidos, la ciudad. la parte buena y la parte mala. Yo siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Solo hay algo peor que la gentrificación, el abandono, el declive, la ruina, la marginación, ¿no? Y estas zonas de pronto haces una actuación ambientalista, ¿no? Y resulta que lo que estás es creando un valor como si hubieras hecho en tiempos un aeropuerto, digamos. Es decir, estás creando un valor en la ciudad que se mide en muchas maneras, calidad de vida, etcétera, etcétera, pero también en términos económicos, ¿no? Y creo que esto es una variable que hay que tener en cuenta también. Es decir, cuando se mejora la ciudad, mejora siempre. Ahora bien, en una sociedad como la nuestra de mercado, cuando las cosas mejoran, suben de precio. Y ahí es donde están las políticas públicas, ¿no? Para contener, y para dar la compensación necesaria, claro. Si no, es verdad que efectivamente se mejoran las cosas, ¿no? Llegan los estudiantes a una universidad instalada en un pueblo periférico, no sé qué, y al final, ¿qué van a hacer los estudiantes? Subir los precios, al final los propios habitantes del pueblo ya no pueden vivir en su sitio porque los estudiantes se juntan y pagan alquileres superiores. Todo esto tiene corrección. Lo peor es, insisto, siempre el abandono, ¿no? Y el resignarse, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ser ambiciosos es importante, y también haber encontrado un momento oportuno, porque yo creo que los temas de estas integraciones urbanas del ferrocarril son cada vez más difíciles, ¿no? Y ahora mismo el listón, digamos, de la viabilidad económica está puesto muy alto. De hecho, yo creo que, si mal no recuerdo, es el único proyecto de integración que se mantiene vivo en España, que es porque son 3 administraciones implicadas, lo cual es, desde luego, un mérito indiscutible en su momento cuando arrancó, y la perseverancia para mantenerlo. Pues yo creo que esto puede servir perfectamente de resumen para lo que vamos a abordar, los retos urbanísticos de Logroño. Por lo que se ha podido escuchar, es evidente que se han cumplido sobradamente las expectativas, que José María Ezquiaga, pese a toda su trayectoria, conoce al milímetro también cuáles son los retos, las oportunidades, las dificultades que tenemos en nuestra ciudad, en Logroño, y que me quedo con la idea de que Logroño tiene ante sí un apasionante futuro también en lo urbanístico. Así que muchísimas gracias. Encantado.